Hola, esta es la clase teórica 7 del curso de Sistemas de Representación Geométrica, Morfología General, de la Cátedra Lombardi y de la carrera de Arquitectura de la FADU-UBA. La clase se va a concentrar sobre la forma de la perspectiva, en particular, como procedimiento de trabajo de los sistemas de representación geométricos de la arquitectura, pero además cómo se establece una relación particular entre el trabajo que podemos hacer con la perspectiva y el modo de conceptualizar un cambio de clase respecto de los modelos conceptuales con los que venimos trabajando en el curso, desde la idea de espacio a la idea de lugar. Justamente la idea de lugar es la que determina el tema general de esta unidad del programa, y en particular vamos a empezar por abordar el problema de la perspectiva, tratando de entender este proceso que tiene que ver con fijar un punto de vista, un modo de observar el espacio, y a partir de fijar un poco esta cualidad singular, tratar de determinar cómo emerge de una idea de espacio más genérica una idea de lugar un poco más definida. Particularmente hay una transición que me gustaría pensar que vamos a tratar de tematizar en esta clase entre la unidad anterior, que fijaba la atención sobre el espacio como problema determinado por la delimitación de la obra, y la idea de ver en qué medida ese espacio determinado por los límites de la obra, que investigamos sobre todo con los ejercicios de sección, puede ser ahora revisado pensando la perspectiva sobre todo como un modo de mirar, un poco con el modo en el que se definía originalmente el concepto de perspectiva, que era como ver a través, ¿no? Es decir, pensar la perspectiva como el modo de generar, un modo de ver, pero un modo de ver a partir de una ventana, de un encuadre, que fija un punto de vista y que delimita el espacio ahora con todo lo que tiene de particular. Aldo Van Eyck nos propone algunas ideas en relación a este tema en esta especie de manifiesto escrito en la década del 60, en el que trata de reforzar la idea de lugar y ocasión. Él dice: el espacio no tiene habitación, de la misma forma que el tiempo no tiene un momento para el hombre. Se refiere al espacio y al tiempo como estas variables físicas absolutas, ¿no? Como condiciones, podríamos pensar como homogéneas, continuas, indiferenciadas, ¿no? Tanto el tiempo como el espacio, justamente caracterizados por esa idea de un espacio continuo y absoluto, ¿no? Y en este sentido que no puede ser encuadrado por la idea de la habitación. El hombre está excluido de estas ideas, ¿no? Para poder incluirlo, ayudarlo a su bienvenida, a su manera de ser contenido por el espacio, a convertir al espacio en un hogar, digamos, él debe reencontrarse con el significado. El hombre es al mismo tiempo el sujeto y el objeto de la arquitectura. Lo que sea que el espacio y el tiempo signifiquen, el lugar y la ocasión significan más, porque el espacio, en la imagen del hombre, es el lugar, y el tiempo, en la imagen del hombre, es la ocasión. Estas diferencias de términos que nos propone Van Eyck es un arquitecto, justamente lo que tratan es de poner en valor cómo empezar a entender al espacio o al tiempo como condiciones determinadas, ¿no? Como condiciones que empiezan a tener algún nivel de diferenciación en sí mismas, que pueden reconocer algún tipo de condición específica y no volverse tan generales, ¿no? Y él dice, bueno, el lugar es el espacio en la imagen del hombre, y junta ahí dos cosas, ¿no? Como el modo de ver, ¿no? En el sentido de constituirse como imagen, el lugar respecto de la idea del espacio como un espacio absoluto, como un espacio físico, ¿no? De la misma manera que la ocasión es de alguna manera la imagen del tiempo, ¿no? Es el momento significativo, como él dice, aquello que se carga de sentido.
Dice, hoy el espacio y lo que debiera coincidir con él para volverse espacio, el hombre en el hogar consigo mismo, ¿no? En encontrarse con uno, están perdidos. Ambos, digamos, hombre y espacio, buscan el mismo lugar, pero todavía no lo encuentran. Debemos proveer ese lugar, ¿no? De alguna manera la tarea de la arquitectura es hacer lugar, es generar de alguna manera esta singularidad en el espacio, es tratar de reconocer cómo en determinados intervalos del espacio emergen una serie de cualidades caracterizadas, propias del proyecto, que son las que podrían permitirnos, Van Eyck lo presenta en términos muy trascendentales, encontrarnos con nosotros mismos, encontrar sentido, pero podríamos decir, poner en valor, ¿no? nuestra forma de estar en el mundo, encontrar un modo de habitar, ¿no? Van Eyck entonces nos propone pensar que se establece una relación entre lugar y espacio, en el que lugar tiene que ver justamente con cómo hacer emerger una imagen, la imagen del espacio para el hombre, dice él, pero podemos pensar que tiene que ver con justamente fijar una posición, fijar un punto de vista, encontrar un lugar desde el que reconocer al espacio y reconocerse en el espacio. Y este punto de vista modifica sustancialmente toda la estructura de los sistemas de representación geométricos en cuanto pasa de pensar a los sistemas de proyecciones como sistemas normalmente denominados cilíndricos, es decir, donde todas las líneas de proyección son paralelas, a pensarlos como cónicos, es decir, donde todas las líneas de proyección convergen a un punto. Ese punto es justamente el punto de vista. En estos esquemas de la tratadística renacentista antigua, nosotros podremos reconocer que estos primeros modelos de invención de la perspectiva tienden a presentar estas relaciones que serán las que nos interesan, ¿no? Que es, finalmente, la perspectiva se estructura como un sistema de representación que vincula tres clases de cosas, ¿no? Un punto de vista, que es aquel determinado en los diagramas de ejemplo como C o como D, ¿no? Aquello que tiene que ver con cómo convergen una serie de rayos a lo que según Viñola es el centro del ojo, ¿no? Ese punto C o D, que se trata de un ojo virtual, de un ojo reducido a un punto, ¿no? Pero básicamente lo que hay es una relación que se establece entre ese punto de vista, un objeto que es el que se pretende representar, en nuestro caso, supongamos un edificio, un proyecto de arquitectura, y un plano que es ese determinado por los puntos G, H, I, K, L, A, B, que son los puntos que convergen en ese plano de proyección, que es donde se reúnen, ¿no? Todas esas proyecciones que vienen del objeto hacia ese punto y se coleccionan en ese plano de proyección. Eso estructura de alguna manera esta idea de que si uno cambia la posición del observador, cambia el modo en el que estas líneas se proyectan sobre el plano, ¿no? Esto podemos verlo en el diagrama de Vignola, en el que vemos en este diagrama tres proyecciones reunidas en el mismo dibujo. Debajo tenemos entre esa recta que va de B a I, ¿no? Debajo de esa recta lo que vemos es una proyección horizontal, una planta, ¿no? Esa línea que mencionábamos antes es lo que podríamos pensar como una línea de tierra en la que se produce un abatimiento y vemos debajo una planta y arriba una sección o una vista lateral. En la relación entre la planta y la vista, el punto B es el que fija la posición del observador, que está mirando ese volumen definido por I, K, M minúscula, N minúscula, ¿no? Y las líneas de proyección intersectan a un plano determinado por los puntos A y B, ¿no? En el que se producen unas líneas, unos puntos de proyección en X, Y, Z, y esos puntos son los que justamente determinan la posición de la proyección del objeto en ese cuadro, ¿no? En ese plano de proyección. En la sección vemos
al objeto apoyado en el suelo y las líneas que van del objeto al ojo, ¿no? El punto F, y cómo se reúnen ahí toda una serie de proyecciones en esos puntos que se llaman AA, BB, DD, que determinan justamente los límites de cómo la línea horizontal del fondo del prisma se intersecta con el plano, la línea frontal del frente del prisma se intersecta con el plano, y eso después aparece rebatido en esta tercera proyección, que es la que vemos entre el cuadro y el observador, que ahora se rebate como si le hiciéramos girar y ponerse de frente, es como si estuviéramos mirando lo que quedó proyectado en el cuadro, y vemos ahí la perspectiva del objeto, ¿no? que hace que las paralelas que van en profundidad converjan a un punto de fuga, que es el punto determinado por el cruce entre esa línea de horizonte determinada por el punto F del ojo, cuando se extiende paralelo al suelo y choca con el punto del cuadro, ¿no? Entonces ahí fugan todas las paralelas que van en el sentido de la profundidad, mientras que las frontales se mantienen en proporción, ¿no? Se mantienen conservando las relaciones de rectangularidad, paralelismo, etc. Bueno, esa cifra de cómo armar este sistema, que obviamente después podremos ver con más detalle en apuntes y protocolos, es básicamente lo que arma esta relación entre estos tres objetos: observador, objeto y plano de proyección, y que justamente en la posición relativa del observador respecto del objeto determinan esta cualidad del punto de vista. Y entonces nos podemos poner frontalmente y al centro de un espacio y reconocer ahora la secuencia, por ejemplo, de estos arcos que determinan esta especie de galería en profundidad, que ahora cuando la vemos como perspectiva, obviamente ya todas las líneas que van en el sentido de la profundidad y que sabemos que son paralelas en el espacio, no son paralelas en el dibujo, sino que convergen al punto A, que es lo que se conoce como punto de fuga, ¿no? Pero sin embargo, la forma de los arcos la vemos conservar su proporción, pero variar de escala, ir como achicándose progresivamente, como si tratara de ir poniendo un arco adentro del otro progresivamente en una secuencia de proporciones determinada justamente por la estructura de la propia perspectiva. Esto básicamente en el Renacimiento aparece desarrollado a partir de las investigaciones de un arquitecto, de Brunelleschi, que es el que sistematiza el uso de la perspectiva, pero obviamente aparece altamente desarrollado por toda la pintura del Renacimiento, por ejemplo, en estos trabajos de Da Vinci, que construyen estas perspectivas por métodos muy rigurosamente geométricas, con todo este sistema de grillas, de establecimiento de proporciones para fijar la posición de los objetos en este boceto, que determina justamente el modo en el que aparece tratado el fondo de este cuadro, la adoración de los Reyes Magos, esas escalinatas que vemos en el fondo, ¿no? Es decir, todo este andamiaje que tiende a construir la estructura geométrica del cuadro, que después, sin embargo, en el cuadro no se manifiesta de un modo tan explícito, sino que justamente queda velado como un sistema de líneas auxiliares o de estructuras auxiliares a la construcción de este modelo de espacio. Pero en todo este trabajo sobre la perspectiva en la pintura del Renacimiento, podemos reconocer cómo van apareciendo algunos de estos atributos tan determinantes del problema de la perspectiva. Este es el famoso mural La Última Cena, también de Da Vinci. Y podemos ver cómo la construcción de la perspectiva, que es muy simétrica, muy irregular, ¿no? Aparece este espacio, fíjense, de una arquitectura bastante abstracta, ¿no? Como casi sin decoración, con un sistema rítmico de objetos muy depurados, de pórticos, de ventanas en el fondo que nos permiten ver un espacio a través de esas ventanas, que es el paisaje natural que entra por el fondo. Eso permite regular toda una lógica de claroscuros que le da énfasis al espacio central del cuadro, pero
Justamente me gustaría reforzar esta idea que nos propone Van Eyck de que al fijar un punto de vista aparece esta idea de un espacio definido, con determinadas características, una imagen del espacio, un lugar, ¿no? Y en este caso es este lugar que está definido por esta mesa que ocupa todo el primer plano, a lo ancho, ¿no? Que corre muy de lado a lado, y que nos permite ver justamente esta idea como de una ventana para ver un espacio. Estamos viendo un espacio como con esta mesa en primer plano, con todo un fondo detrás, con un paisaje natural detrás, todos los personajes se ordenan de lado a lado, es decir, empieza a ver no solo un modo de ver un espacio, sino que en ese modo de verlo hay una hipótesis de cómo organizarlo. Imaginar la relación entre la grilla del cielo raso, la modulación de los pórticos, de estos laterales, de estas especies de galerías laterales a este gran refectorio en el que están reunidos para comer, la organización de la mesa, etc. La idea de perspectiva aparece, como les decía, especialmente en el Renacimiento a partir de este concepto de ver a través, ¿no? de imaginar un dispositivo que nos permita ver un espacio a través de un cuadro, ¿no? Y justamente vamos a encontrar todo el tiempo esta idea de definir un plano, en este caso un mural, ¿no? Como si fuera una trampa al ojo, como ver el fondo justamente de un lugar en el que se comía, que era este salón, y hacer un mural en el fondo de ese lugar donde se comía y ver un espacio dentro de ese espacio, ¿no? Como una ficción de un espacio metido en otro, como si la pintura funcionara o la perspectiva funcionara como una ventana realmente por la que se ve otro espacio, un espacio virtual en este caso, ¿no? Eso se impone como una forma muy significativa durante todo el arte renacentista, tan, tan influido por la idea de perspectiva. Y justamente podemos ver en un caso muy paradigmático como la Capilla Sixtina, no ya los murales más famosos, el de la bóveda del cielo raso o el del fondo del altar, desarrollados por Miguel Ángel, sino todos estos frescos laterales que justamente son previos a los trabajos de Miguel Ángel. Eran los murales que decoraban el lugar hasta que vino Miguel Ángel y hizo algo todavía más significativo, pero que se trata de toda esta cadena de perspectivas que están a la altura más cerca de la altura del ojo, ¿no? A la altura de estos murales laterales, y que justamente funcionan como si se trataran de ventanas del espacio, de modos desde adentro de este salón de reflexión que es la Capilla Sixtina, poder ver una serie de paisajes que son en realidad paisajes significativos, relatos bíblicos, que están cada uno de ellos construidos como perspectivas con métodos rigurosos que justamente nos permiten ver ahora toda esta organización espacial bajo la forma de estos espacios que sí tienen un poco esta cualidad de espacio bastante genérico, bastante absoluto, ¿no? Donde pareciera que de lo que se trata es apenas de una grilla del suelo, ¿no? Como un espacio bastante infinito, en el que aparece la presencia de algunas arquitecturas posadas sobre esa grilla, como si se trataran de objetos, ¿no? Objetos que están construidos con la lógica de la perspectiva, describiendo un poco toda la envolvente de estos volúmenes, el modo en el cual justamente se percibe no solo los planos frontales, sino también la relación entre frontales y laterales, los escorzos, las profundidades, ¿no? Pero no es que vemos tantas cosas a través del espacio, vemos un espacio muy profundo, muy abierto, muy absoluto, definido por esa grilla de piso, y encima sí un montón de gestos y acciones humanas, ¿no? que son los que de alguna manera determinan el relato que se pretende presentar, en este caso la entrega de las llaves a San Pedro, por ejemplo. O en este caso, ¿no? Unos funerales. Pero sí podemos ver que la especulación de los pintores, como nos pasaba con Da Vinci en la adoración de los Reyes Magos, introduce toda una especulación sobre la perspectiva y la definición de estas escenas urbanas en las que estas imágenes suceden, realmente como investigaciones arquitectónicas, ¿no? Como maneras de imaginar edificios, modos de pensar, espacios intermedios, como esas
galerías o tamices que fijan como toda una secuencia espacial bastante compleja. Incluso como ahora, a partir de estudios más específicamente arquitectónicos, ¿no? Podemos imaginar estos dibujos de la escuela de Urbino, de ciudades ideales, de cómo a partir de la perspectiva y de este sistema de retículas y de modos de encontrar posiciones de elementos en el espacio, empezar a imaginar, por ejemplo, espacios urbanos definidos por ciertas organizaciones edilicias, ritmos, proporciones, secuencias de elementos, etc. Me interesa ver cómo hay un avance, una comprensión cada vez más sofisticada de las posibilidades de la perspectiva, que hacen que en estas pinturas más tardías, por ejemplo, los frescos de Rafael en el Vaticano, en lo que se conocen como las estancias de Rafael, ya mientras se está proyectando la Catedral de San Pedro, eh, investigan no solo el modo de construir esta escena en la que aparecen todos estos personajes de la historia de la filosofía, lo que fuera, sino más bien cómo en la propia imagen se especula sobre el proyecto de la propia Catedral de San Pedro que se está haciendo al costado de este lugar, ¿no? Es decir, en el mismo espacio físico, mientras los arquitectos se rompen la cabeza de cómo hacer estas grandes cúpulas, estos grandes espacios para esta nueva gran catedral del catolicismo. Bueno, el fondo de la imagen, ¿no? Empieza a ser el modo en el cual se investigan cómo se pueden hacer estos espacios, y cómo empezar a pensar ahora esta relación entre este espacio que veíamos en los frescos más tempranos como un espacio genérico, absoluto, un poco indeterminado, como apoyado en una grilla, a un espacio que ahora parece mucho más modelado, mucho más definido por sus elementos, empieza a tener más peso el punto de vista, ¿no? Como cómo nos ponemos en relación a toda esta escena, cómo encontrar este centro, pero no solo este centro en esta secuencia de bóvedas y cúpulas, de grandes espacios interiores y exteriores, ¿no? Como es bastante ambiguo esto, pero por otro lado también cómo se producen, eh, por ejemplo, una decisión respecto de las alturas, ¿no? De un piso que está en primer plano abajo, pero empieza a subir con sistemas de escalones y empezamos a encontrar posición y vemos a unos abajo en primer plano, a otros arriba, y esto permite empezar a leer varias capas espaciales, empezar a leer justamente una organización del espacio, ¿no? Como una secuencia de primer plano abajo, segundo plano a media altura, la secuencia de las cúpulas por arriba, una serie de organizaciones que no son tan infinitas, ¿no? Sino que justamente aparecen bastante acotadas e investigadas por la perspectiva. Sabemos que estos pintores son todos ellos además arquitectos y están, al hacer sus pinturas, produciendo reflexiones sobre la investigación del espacio y de cómo emerge a partir de la perspectiva esta relación entre visualización del espacio y cualificación del lugar. Esto de nuevo es un mural en una pared, es esta idea de una ventana, de un modo de ver algo a través de otra cosa, que es este arco decorado que define ahora, como vemos en esta habitación relativamente pequeña, este espacio enorme que aparece virtualmente presente por la construcción de la perspectiva. Pero estos problemas de cómo se establece esta relación entre la organización de la imagen y la organización del espacio suponen toda una serie de conceptos de cómo cualificar el espacio que son especialmente interesantes, ¿no? Por ejemplo, en este trabajo bastante temprano de Piero della Francesca, aparece de nuevo una perspectiva de un punto de fuga organizada muy frontalmente por ejemplo, en este caso, un sistema de pórticos, ¿no? Para, por ejemplo, representar de nuevo una escena bíblica, la flagelación de Cristo, que es lo que sucede a la izquierda de la imagen. De nuevo, esto está ordenado con este sistema cónico, ¿no? De cómo todas las profundidades fugan a un punto de fuga que está puesto, como vemos, muy bajito, ¿no? Estamos muy cerca del suelo, eso nos permite ver con mucho detalle toda la secuencia espacial, sobre todo por el ritmo determinado por el cielo raso y las vigas, porque al poner el punto de vista abajo, se nos achata la visión del suelo y se nos expande la visión del techo, ¿no?
Pero a la vez tenemos ese punto de fuga está en el centro de la imagen, pero la imagen es bastante asimétrica, ¿no? Podríamos recomponer cómo está construida esa perspectiva, ¿no? Desde la imagen producir esta deducción de la estructura del espacio representado y entender este espacio como dividido casi en dos escenas, ¿no? Una escena a la izquierda, que es la de la flagelación, una escena a la derecha, y podemos empezar a ver semejanzas y diferencias entre las dos escenas. Esas dos escenas, ¿no? Como parecen establecer una relación como de una escena del pasado, una escena mítica, en la escena del fondo a la izquierda, y una escena del presente, donde los personajes aparecen vestidos con ropas propias del Renacimiento en un espacio propio del Renacimiento, a la derecha, ¿no? Y esa relación además tiene que ver con un problema grande, pequeño, dado por personajes que están muy adelante en la escena, a la derecha, y muy atrás en la escena a la izquierda. Como si hubiera toda una serie de diferencias de lado a lado, una relación entre lo que algunos estudiosos determinarán como espacio chato, el de la derecha, donde los personajes en primer plano definen como la visión próxima de lo que uno ve, y un espacio profundo a la izquierda, donde uno ve mucha fuga, mucha profundidad de campo, ¿no? Donde uno va atrás hacia el pasado a entender los antecedentes de nuestra situación presente. Y esto tiene mucho que ver con la propia organización geométrica del cuadro, ¿no? Y cómo aparece esta idea de tres personajes a la derecha con cierto tipo de relación entre ellos, tres personajes a la izquierda con relaciones muy parecidas en los gestos, en las posiciones relativas. Eso a la vez ordena, ¿no? Esta relación de lado a lado no está tan rota, sino que está regulada por estos sistemas de proporciones, de el rebatimiento de la diagonal del cuadrado, que fija la proporción general del cuadro, la relación entre estos dos círculos que a la vez fijan centros significativos para la composición de la imagen a un lado y al otro. Esta idea de cómo la geometría de la imagen, es decir, la geometría de la perspectiva, vuelve significante al espacio, me permite volver sobre esa idea de Van Eyck, ¿no? Cómo la imagen del espacio, ¿no? Empieza a tener sentido como lugar, fijando un punto de vista, entendiendo las relaciones entre las partes, poniendo en valor efectos de sentido a partir de eso, ¿no? Esta perspectiva también muy famosa de Antonello da Messina, de San Jerónimo en su estudio, de nuevo nos refuerza esta idea de la relación entre perspectiva y espacio, ¿no? Bueno, vemos un espacio a través de otro, como estamos afuera de un edificio y vemos a través de una especie de portal, de ventana, ¿no? Un espacio interior de un edificio en el que está San Jerónimo en su estudio. El estudio es un lugar adentro de otro lugar y desde ese lugar además vemos a través de las ventanas del fondo un paisaje. Es decir, empezamos a entender toda una secuencia de espacios que se van caracterizando y en particular el lugar de San Jerónimo, ¿no? Es este extraño artificio arquitectónico de una especie de mezcla de mueble y arquitectura metido adentro de un edificio, ¿no? Como un gabinete, un escritorio, en el que el santo está justamente concentrado, es un estudioso, es alguien que tiene ahí toda una serie de objetos vinculados a sus estudios y libros, por supuesto, y está él mismo en este lugar que está definido como un escritorio que no es continuo con el resto del espacio, ¿no? Que justamente, como nos señala Van Eyck, marca una diferencia, determina un lugar, determina una condición espacial singular que tiene una luz, que tiene unos materiales, que tiene unas proporciones, que tiene una escala, que es completamente discontinua, en todo caso muy discontinua respecto del resto del lugar, que tiene otro piso, otra dimensión, otra condición lumínica, ¿no? Entonces, si la perspectiva justamente empieza a ordenar esta relación al determinar un punto de vista y desde dónde miro para ver qué a través de qué cosa, cómo se construye esta idea de ventana, de objeto, ¿no? De determinación, de relaciones,
de secuencias espaciales, de cosas vistas a través de cosas. Me gustaría volver ahora a Aldo Van Eyck y detenernos en esta idea que nos propone Van Eyck, que es, si nos interesa la idea del lugar, si nos interesa determinar un poco más la idea del espacio, ¿no? Tenemos que revisar la cuestión del límite y no pensar al límite exclusivamente como este problema de el borde de lo que efectivamente establece la barrera física, sino de aquello que trasciende la barrera física, ¿no? Para esto, Aldo Van Eyck nos propone a esa idea de lugar y ocasión que nos mencionaba en el manifiesto anterior, revisar esta idea que él llama la idea del umbral. Él dice, en estas conferencias en las que estos arquitectos se reunían para discutir y producir estos trabajos, que eran justamente los trabajos del Team 10, del equipo de la 10ª reunión de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, en el que él, dialogando con otros arquitectos, en este caso Allison y Peter Smithson, unos arquitectos ingleses, dice, yo me quedé pensando en lo que los Smithson decían con la palabra umbral en la reunión anterior en la que estábamos. Dice, no pude abandonar la idea. Dice, de alguna manera me parece que es un símbolo de lo que la arquitectura significa como tal y lo que debería lograr. Establecer las partes intermedias, reconciliar las polaridades en conflicto. Procuremos un lugar en el que puedan intercambiarse y habremos restablecido el original fenómeno dual, ¿no? O sea, lo que establece la relación, por ejemplo, entre el mundo de la casa, el interior de la casa y el exterior de la casa, y el mundo de la calle, ¿no? La ciudad, con quienes están en la ciudad y quien está en la casa. Y todo esto pensado como relaciones reversibles, ¿no? Dice, ¿captan lo que quiero decir? Dos mundos opuestos, que en general en la arquitectura tratamos sin transición. Por una parte el individuo, por otro lo colectivo. Dice, es aterrador. Entre ambas, la sociedad en general levanta cantidad de barreras, mientras que los arquitectos en particular somos tan pobres de espíritu que apenas ponemos puertas de 2 pulgadas, de 5 centímetros, y de 2,10 metros de altura. Dice, mientras la sociedad piensa la relación entre lo individual y lo colectivo como algo que requiere un montón de mediaciones y de articulaciones, nosotros somos capaces de poner una cosa de 5 centímetros, superficies planas, recortadas en otra superficie plana, la mayor parte vidrio. Piensen ustedes en eso. 2 pulgadas, y si es vidrio, 1/4 de pulgada, es decir, 6 milímetros, entre fenómenos tan fantásticos, erizantes y brutales, una guillotina. Cada vez que pasamos a través de una puerta semejante hemos sido divididos, pero ya ni nos percatamos y simplemente seguimos caminando escindidos. Lo que nos propone Van Eyck en este artículo, que es mucho más extenso y que articula la idea del umbral con muchos más significados, es justamente entender, ¿no?, esta idea de un espacio que no puede ser pensado bajo la lógica precaria de la continuidad y la discontinuidad, bajo esas ideas absolutas, ¿no?, sino que justamente si hay algo que hacer con la idea del lugar, ¿no?, es pensar en esta cualidad de lo intermedio, de lo transicional, de lo articulado, ¿no? Y cómo esto es fundamental para entender todas las funciones de la arquitectura. Por ejemplo, cómo definir la relación entre la casa y la ciudad. Pero además, cómo pensar las relaciones entre las habitaciones, cómo pensar la función de la ventana, cómo pensar la función de la puerta. Es decir, cómo pensar que las relaciones entre los espacios están dadas por sus mediaciones, por sus articulaciones. Es decir, cómo pensar justamente que necesitamos investigar los problemas de continuidad y discontinuidad del espacio. Me gustaría ahora que esta idea, desarrollada por un arquitecto holandés, ¿no?, la tratemos de rastrear en estos trabajos posteriores a los trabajos del Renacimiento, que son propios de la pintura del barroco holandés, y cómo ahora estas pinturas, que son cuadros, ya no son murales, ¿no?, son cuadros hechos para la burguesía, para las casas privadas de aquellos que habitaban, por ejemplo, en la ciudad de Delft, en este caso por Peter de Hoogh, ¿no?, nos describen estas escenas de la vida cotidiana holandesa de la época del barroco, pero justamente nos describen esto que Van Eyck trata de reforzar como problema que la arquitectura contemporánea debiera investigar, que es cómo entender este problema
de lo que la sociedad ha construido, podríamos pensar, por necesidad, como las transiciones entre lo público y lo privado, y por lo tanto la idea de las secuencias espaciales, ¿no? Los cuadros de De Hoogh describen muy detalladamente no solo estas escenas domésticas de las emergentes viviendas burguesas, de esta especie de nueva clase social que emerge en Europa, en particular en estas ciudades prósperas de Holanda en el siglo XVII, esta burguesía que ya no es la aristocracia, que ya no es el clero y que son estos grupos medios con muy buen pasar en Holanda, que en sus casas, por ejemplo, pueden acceder al arte y tener pinturas, pero además que construyen estas casas que vemos pueden ser leídas a partir de estas secuencias de espacios, ¿no? Y de esta organización, de cómo vemos en el fondo la imagen en la calle, ¿no? Y a partir de ahí toda una secuencia de transiciones, de entradas, halls, hasta llegar a la habitación y a la vez la relación en la que vemos de habitación en habitación y cómo empezamos a entender que toda esta vida privada tiene una serie de articulaciones con la esfera pública, ¿no? Y estas ideas de la sociabilidad de la casa, ¿no? Como, bueno, si vengo desde la calle, puedo encontrar un lugar en el que me reúno a compartir, por ejemplo, una conversación y tomar algo y eventualmente jugar a los naipes con mis vecinos. Y hay otras situaciones de la casa que son más privadas, por ejemplo, en este caso vemos cómo hay una cámara de dormir metida en un nicho con una cortina, ¿no? La cama está en una situación protegida, separada por ese nicho y esa cortina de un lugar común de la casa en el que está ahora la dueña de casa haciendo algunas tareas. Su hija está en un lugar todavía más público, cerca de la puerta, ¿no? Pero podemos ver cómo se van produciendo toda una serie de articulaciones y vemos espacios a través de espacios, ¿no? Y reconocemos ahora toda esta investigación de la perspectiva que bien habíamos reconocido en el Renacimiento a partir del trabajo de los pintores italianos, ahora ya desplegado con un problema no ya tan genérico, tan ideal, sino con un problema de la organización de la arquitectura doméstica, de la casa, y de la comprensión de todas estas definiciones de la condición del lugar de la casa y de cómo aparecen, ¿no? Muy cualificados como unos lugares respecto de otros, cuáles son más luminosos, cuáles tienen más penumbra, cuáles son realmente muy íntimos. Cómo se producen estas secuencias de transiciones entre el chico que viene de hacer los mandados a traer el pan todas las mañanas y cómo la dueña de casa lo recibe, ¿no? Y entonces hasta dónde llega el chico, dónde lo recibe la dueña de casa, cómo está esta puerta dividida en dos, que tiene una parte que se puede fijar abajo y dejar la parte de arriba libre para ventilar y que no pase, no se escape el perro, sino deja la parte de abajo doblada. Ven que está como dividida por el medio de esa puerta en un tramo bajo y uno alto. El tramo alto coincide con la posición de la ventana a la derecha. La ventana tiene un sistema de vitrales, por ahí entra la luz. La silla está puesta arriba de una tarima, hay un lugar levantado, ¿no? Para estar cerca de la ventana, para, por ejemplo, bordar o leer, ¿no? Bueno, vemos un montón de condiciones de la posición de la ventana, la definición del muro, la función de la ventana, de la puerta, el modo articular interior y exterior por estos sistemas transicionales, ¿no? Bueno, justamente nuestros amigos Eva Prats y Ricardo Flores, muy inspirados por estos cuadros, desarrollaron este taller que también hicimos juntos en la UBA hace ya varios años, donde justamente aparece esta intención de investigar las pinturas para desarmar la estructura de la perspectiva y a partir de desarmar la estructura de la perspectiva, armar la estructura de la arquitectura, ¿no? Es como producir una investigación a través de la estructura geométrica del cuadro para interpretar la organización arquitectónica y a partir de ahí empezar a desarrollar, en este caso, un taller de proyecto, de cómo entender, por ejemplo, la organización de la casa y reflexionar sobre esto y completar el proyecto de la casa, es decir, cómo efectivamente activar todo este conocimiento de las relaciones espaciales a través de la perspectiva, ¿no? Y cómo justamente abordar este modo de producir estas idas y venidas entre el dibujo
como mecanismo de investigación y la estructura geométrica de la perspectiva como campo de conocimiento y la interpretación de la organización de la arquitectura y el espacio. Me gustaría entonces detenerme ahora, en esta segunda parte de la clase, en cómo los arquitectos hemos desarrollado el uso de la perspectiva para pensar nuestros proyectos. Y para no acelerar los tiempos, me gustaría volver a esta progresión histórica que veníamos haciendo y seguir un poco más del siglo XVII al XVIII y aproximarnos, o mejor dicho, al 18-19, ¿no? Aproximarnos al trabajo de este amigo que nos estamos haciendo, que es Carl Schinkel, al que ya hemos recurrido más de una vez en estas teóricas, y ver el trabajo que produce Schinkel sobre la perspectiva para desarrollar sus proyectos, los proyectos que podríamos llamar neoclásicos, que recurren todavía a estos sistemas de órdenes tradicionales, pero que Schinkel sobre todo investiga con esta cualidad de la perspectiva como modo de ver a través, ¿no? Es decir, vemos estos espacios que están vistos a partir del borde del cuadro, que aparece muy recuadrado, ¿no? El perímetro de la imagen, como si realmente se tratara como de un marco para mirar un espacio, pero a la vez vemos un espacio alto, con unos almohadillados en las paredes laterales, con unos frisos, con un cielo raso muy texturado, muy ordenado rítmicamente, con un piso también, con una secuencia de baldosas muy claramente ordenado con su geometría, pero en el fondo de la escena lo que aparece es toda una transición para ver el paisaje y nos damos cuenta que se trata de un espacio semicubierto, como un lugar protegido del exterior, pero sin cierre, ¿no? Sin un cierre completo, en el que estamos ahí como en relación con el aire, con la luz. Y todo esto puede ser claramente percibido por la construcción de este punto de vista, donde vemos el efecto de la doble secuencia de las columnas, como si me pongo de frente a esa loggia, a esa galería, ¿no? Las columnas no bloquean la vista porque están alineadas y entonces si encuentro una posición entre dos columnas tengo una visión muy clara del paisaje y las columnas producen este tamiz bastante ligero para sostener un edificio importante que seguramente tenga elementos por encima, etc. Pero los dibujos de Schinkel, ¿no? Que van variando, en este caso se trata de una perspectiva con dos puntos de fuga, es decir, donde no estoy completamente de frente al plano del fondo, ¿no? Sino que todo el ordenamiento geométrico que es ortogonal del edificio está ligeramente girado desde mi posición, o sea, yo estoy no de frente a la galería, sino un poco en escorzo de la galería, y esto ahora no refuerza tanto la transparencia del espacio. Si yo me hubiera puesto de frente, podría ver mucho más claramente la profundidad de campo, es decir, lo que está en el fondo de la escena. El fondo de la escena está bastante tapado por toda esta profusión de columnas que al ponerme en escorzo tienen mucha presencia en la imagen, pero que justamente lo que me permiten es comprender toda esta profundidad de espacio, esta secuencia de espacios, donde tengo un patio en primer plano, ¿no? Mejor dicho, una galería en primer plano, un patio en segundo plano, otra galería intermedia, después un segundo patio y después un fondo. Es decir, puedo ver toda esta secuencia de luces y sombras, regulaciones de claros y oscuros, y elegí ponerme de costado para tener un poco esta visión muy asimétrica del espacio, que es un espacio simétrico y que por lo tanto al verlo así puedo comprender al mismo tiempo cómo están decorados los frisos de las paredes y ver toda la profundidad de campo de este espacio, porque puedo ver muy claramente como la decoración de las puertas y de los frisos de todo lo que está del lado izquierdo, porque lo tengo lejos y lo veo bastante de frente, mientras que todo lo que tengo del lado derecho se apiña, ¿no? al arrimarme a ese plano. Pero esta decisión, ¿no? Acá vemos de nuevo un punto de vista muy parecido al anterior, respecto a cómo ponerme geométricamente y cómo de nuevo conseguir una gran profundidad de campo, que en este caso, un poco como en el cuadro de la Francesca, ¿no? Divide un lado de la imagen a la derecha, muy profundo, en el que yo estoy abajo y veo una escalinata que sube muchísimo y que adquiere gran profundidad para ir a parar a una terraza
allá arriba, en el fondo, muy cerca del cielo, ¿no? Y del lado izquierdo, en cambio, veo una secuencia en el que desde este lugar hay unas fuentes, unos jardines con cisnes, unos pórticos, unos parques arbolados que seguramente siguen más atrás. Es decir, al no ponerme en el centro, no veo lo mismo de los dos lados, tratándose de nuevo de una organización probablemente simétrica, sino que veo cualitativamente muy diferente un lado muy profundo de la imagen y un lado bastante más secuenciado y escalonado, ¿no? Como más tamizado de, organizaciones, de galerías, eh, estanques, arbolados, etcétera, ¿no? Vemos cómo el trabajo de Schinkel está, y podríamos ya empezar a deducir algunas cosas, especialmente interesado, y todas estas perspectivas dan cuenta de eso, de cómo ver espacios a través de espacios, ¿no? Nunca estamos en el espacio principal, adentro del espacio principal. Vemos siempre ese espacio desde otro espacio. Siempre lo vemos desde una galería, desde una loggia, desde un lugar que está cubierto, donde hay columnas, y desde esa columnata vemos este gran espacio, en este caso ahora una gran bóveda iluminada desde arriba por la que baja la luz, ¿no? Entonces, para Schinkel, ¿no? La idea de la perspectiva es sobre todo este modo de entender cómo se construye esto que para Van Eyck se llama umbral, ¿no? Este modo de establecer transiciones, relaciones entre espacios, articular espacios, producir lugares, ¿no? Esta es otra representación ahora de el edificio de artes antiguas, ¿no? de Berlín, el espacio central, de nuevo, visto desde una galería a través de columnas, pero ahora vemos cómo se arman este apilamiento de dos niveles con columnas abajo, ¿no? Que arriba ya no tiene las columnas, tiene un tambor con una serie de vanos que dan a las galerías donde se exponen las obras. Por encima de eso hay una cúpula por la que sabemos ingresa la luz. Y en otro lugar del mismo museo, ¿no? Aparece esta imagen de esta relación entre el museo y el espacio público, donde reconocemos que estamos en esta plataforma que está a un nivel por encima de la planta baja, hay una escalinata que nos permite bajar a la plaza que está delante del museo y vemos esa plaza a través de los pórticos de columnas, ¿no? Además de poder ver cómo va variando el modo de definir los ángulos y cómo ahora vemos esto mucho más escorzado en una perspectiva muy angulosa de dos puntos de fuga, ¿no? Donde no vemos de frente al plano del fondo, sino que lo vemos casi a 45 grados, ¿no? Y entonces tenemos en primer plano una punta de baranda muy cerca y al fondo una perspectiva urbana muy lejos, ¿no? Y en el medio todo este despliegue del envolvente del edificio, con justamente esta secuencia de mediaciones, de barandas, escalinatas, galerías dobles, pórticos, ¿no? Etcétera. Pero podemos pensar, este modo de describir es un modo de proyectar, ¿no? Estos son los espacios que piensa Schinkel, ¿no? Son espacios que están por momentos abiertos como terrazas a estas grandes situaciones paisajísticas, donde las columnas establecen estos sistemas de mediaciones, donde nos movemos de arriba abajo, ¿no? Todo esto es lo que podemos cifrar en todos estos dibujos que hemos visto de Schinkel, donde podemos determinar en el modo de construir las perspectivas un modo de proyectar, de pensar las relaciones entre los elementos, de definir los lugares. Si ahora investigáramos cómo aborda este mismo problema ya en el siglo XX Frank Lloyd Wright, ¿no? Empezaríamos a ver otro tipo de perspectivas. Unas perspectivas donde los espacios tienen proporciones muy diferentes a los de Schinkel, ¿no? Vemos estos lugares chatos, ¿no? Como podríamos decir, comparados con los de Schinkel, no son tan altos, ¿no? No están definidos por estas altas columnas y estas grandes bóvedas, tienen más bien unos techos que producen unas fluctuaciones, unos techos que parecen tener pendientes, suben y bajan, ¿no? Pero definen estas largas horizontales a modo de cornisas, ¿no? y de largos pisos, ¿no?
donde vemos que sí, hay unas horizontales definidas entre la cornisa y el piso, por los que hay transparencias, ¿no? Fíjense que vemos una chimenea, pero a cada lado de la chimenea vemos transparencias, vemos como un paisaje que se ve, plantas, ¿no? Como vitrales a través de los cuales vemos cosas. Y entonces empezamos a leer este espacio dominado de alguna manera por esta horizontalidad, que justamente se presenta frente a nosotros como un envolvente, como algo, un espacio que nos rodea, ¿no? No vemos grandes fugas, no vemos como un espacio muy profundo, vemos más bien un espacio un poco chato, ¿no? En el que estamos metidos, donde está dominado por lo horizontal, por estas largas líneas que van de lado a lado del dibujo y que se encuentran en ángulos, es decir, no estamos completamente de frente a nada, pero estamos bastante de frente a ese plano del fondo que está ligeramente escorzado. Esta idea de cómo ver los lugares, siempre un poco en esta tensión entre el ángulo y la frontalidad, es algo que le va a interesar mucho a Wright, y de meternos adentro del espacio como si el espacio fuera un pliegue, ¿no? Como si nosotros estuviéramos metidos en un pliegue del espacio, un pliegue del techo, ¿no? Donde el techo sube y baja, pero también un pliegue de los muros que van produciendo como distintos estratos, distintas capas, a través de las cuales vamos viendo secuencias de cosas vistas a través de cosas. Por momentos, esto además, ¿no? Como siempre reforzando esta horizontalidad del espacio, esta idea de un espacio que corre a lo largo, que se vuelve extenso horizontalmente, ¿no? Que es expansivo horizontalmente, y no tanto verticalmente, donde se mantiene muy acotado por la relación entre piso y techo, ¿no? Y los artilugios que produce Wright para mostrarnos cómo desde adentro reconocemos cómo entra la luz. Fíjense qué lindo que es, qué sutil, ¿no? El modo en el cual aparece como pintado de oscuro toda la cara que da hacia las ventanas, justamente por el efecto del contraluz, ¿no? Entonces el respaldo de los asientos se entona de gris, lo mismo que el banco, y proyectan una sombra sobre el suelo, lo mismo que los sillones, y esto produce como dos lugares muy claros en la imagen. El espacio del suelo que no queda como trazado por las sombras, y sobre todo las ventanas, que son estos momentos muy, muy luminosos, a través de los cuales vemos como unos bocetos el paisaje. Podemos ver este especial interés, ¿no? En reforzar siempre el modo en el cual corren las líneas de lado a lado en el dibujo, ¿no? Y marcan la organización del espacio por las secuencias de las horizontales, o en todo caso de las frontales, de las líneas paralelas a nuestra posición, ¿no? La secuencia de bancos, la secuencia de ritmo del cielo raso. Este es el mismo templo visto desde el exterior, y este especial interés de Wright por ponernos de frente a algo, pero que eso esté fugado, ¿no? Que no esté completamente plano, y que refuerce esta idea de cómo las horizontales ordenan el espacio, ¿no? Esta secuencia de cornisas y sombras de cornisas, casi como el único elemento expresivo del dibujo del edificio. Pero esto a la vez tiene que ver con esto que veíamos, ¿no? La presencia de los techos como flotando sobre los espacios, y las ventanas como planos de corte entre los techos y los zócalos, y toda esta enorme continuidad horizontal del espacio, ¿no? Si estoy adentro, a través de las ventanas veo el horizonte, ¿no? Y el horizonte manda en el dibujo, el dibujo corre de lado a lado, ¿no? Con estas grandes líneas horizontales que a veces están fugadas, no son completamente no son completamente paralelas, ¿no? Sino que tienden a converger, pero convergen muy muy lejos, ¿no? Mientras que en el lado izquierdo de la imagen vemos la fuga muy profunda del espacio, ¿no? A través de una especie de pórtico que se abre donde termina el volumen más importante de la casa, y se abre un paso vehicular hacia el fondo, y en esta especie de calle empezamos a entender la relación entre la casa y todas estas dependencias que se despliegan hacia el fondo de la parcela, ¿no? Cómo encontrar este punto de vista que ahora nos permite ver al mismo tiempo toda
la lógica de la fachada, de este plano de definición de la transición entre lo público y lo privado, y toda esta secuencia de espacios muy compleja, muy sistemática, desde el primer plano hasta el fondo de la imagen. Vamos a estar todo el tiempo viendo como esta tensión de dónde aparece el punto de vista, ¿no? Cómo se corre de lado y al mismo tiempo de ver el frente de la casa, me voy hacia un lado y puedo ver también un lateral. Entonces veo casi la fachada, casi como si me pusiera de frente, pero ese frente como me corrí lo veo ligeramente fugado y veo todo el modelado del costado de la forma bajo esta descripción de luces y sombras, ¿no? Donde veo como una especie de bow window, de recorte de volumen saliente abajo, del receso del techo arriba, etc. Siempre, ¿no? La posición busca establecer esta relación entre un plano que se ve muy nítidamente, muy completo, que es el frente, y uno que se ve muy sesgado, muy escorzado, que es el costado. Y como esto justamente da cuenta de que no se trata de edificios de planta cuadrada, donde las caras son relativamente equivalentes, sino que son edificios justamente especialmente desarrollados longitudinalmente y refuerzan esta idea de la organización horizontal del paisaje, ¿no? Con estos techos siempre flotantes sobre zócalos y estos sistemas de ventanas ligeros entre ambos. Podemos además movernos de abajo arriba y de repente ya no vemos desde abajo al edificio, sino que empezamos a desplazarnos hacia arriba y empezamos a ver qué asoma por detrás de los zócalos, como por ejemplo hay una especie de pasamento que modela unas terrazas de expansión del primer piso, protegidas por los aleros en ambos lados, ¿no? Y nos ponemos a la altura del segundo piso, donde podemos reconocer ahora la altura de las ventanas, ¿no? Nuestro horizonte a la altura de las ventanas del segundo piso. Pero eso nos permite ver, por ejemplo, la terraza del primer piso, que de otro modo sería imperceptible si estuviéramos abajo. Correct todo el tiempo nos va a proponer esta idea de explicarnos con distintos dibujos cómo las casas se ven de un lado y del otro, ¿no? Como es, por ejemplo, en este caso, la relación entre el frente de la casa y el contrafrente de la casa. Un frente encajado en una barranca, ¿no? Y justamente por el modo en el que se encaja en la barranca, del lado contrario tenemos una terraza de expansión sobre este lugar ya asentado, sobre la parte alta del edificio, ¿no? Además vemos cómo adopta la forma de nuevo estas terrazas en planta alta, ¿no? Protegidas por el techo, como vemos abajo, con estas grandes sombras en las que nos podemos instalar para ver el paisaje, un poco como le gustaba proponernos ver el paisaje a Schinkel, ¿no? Solo que sin tantas columnas, ¿no? Estos techos ahora flotan, ¿no? Incluso podemos volver a rotar y entender ahora otro tipo de relación entre el edificio y el paisaje. Siempre, ¿no? Podemos ver cómo la perspectiva desarrolla esta reflexión sobre desde dónde mirar. Miro desde más abajo, desde más arriba, desde más... Me pongo en el frente del edificio y ya no veo los laterales, o me desplazo hacia un lado y puedo ver el lateral, o como en este caso, me voy lejos. Y al alejarme, ¿no? El edificio se achata, no se producen tanto como las grandes distorsiones de visión de los planos altos desde abajo, y se estira toda la vista y se vuelve casi una fachada porque me fui muy lejos, ¿no? Y puedo ver sobre todo del problema de la perspectiva, el modo en el que varía la relación con el suelo, el modo en el que el edificio trepa, se producen un poco las visiones de los recortes de los aleros como efectos tridimensionales, pero no necesito describir un espacio especialmente reforzado en su profundidad, ¿no? O por ejemplo, buscar posiciones muy bajas para entender cómo el edificio se trepa a esta geografía y cómo lo veo cuando estoy, por ejemplo, a nivel del agua y cómo veo el reflejo del edificio abajo, ¿no? Cómo es ver estos cielos rasos cuando los veo de abajo, cómo es la presencia de estos techos cuando me pongo abajo y empiezo a ver toda esta geometría de las estructuras de madera de estos techos y cómo veo maderas a través de maderas, ¿no? Como techos a través de sistemas de balcones y de sistemas estriados de basamentos, pero a la vez a través de troncos de árboles, ¿no? O cómo subo y empiezo a ver desde la terraza, ¿no? La relación entre la parte transparente del edificio y ese basamento casi como
encajado en la naturaleza. Bueno, hay infinidad de perspectivas extraordinarias de Wright, pero siempre podemos ver cómo cambia cualitativamente, ¿no?, lo que podemos percibir del edificio cuando cambiamos el punto de vista, ¿no? Lo queremos ver como en la imagen de debajo, como una especie de L que rodea un espacio, ¿no?, un volumen muy largo que está arriba y un volumen que se encuentra perpendicularmente a ese volumen que está en la planta inferior y que define esa especie de patio triangulado por un muro de contención, o como lo vemos en la imagen de arriba, como una punta encallada en una especie de barranca, de montaña, ¿no?, donde entonces vemos fundamentalmente los cielos rasos, la luz del interior de vidrio proyectada sobre el cielo raso como un brillo, como una claridad, ¿no? Podemos terminar este paseo por Wright y su trabajo con esta que es quizá una de sus obras más paradigmáticas, La Casa de la Cascada, y cómo verla desde el fondo del agua, ¿no?, desde el agua que ya bajó la cascada, y reconocerla como estos planos suspendidos sobre la cascada, cómo subir un poco la imagen y empezar a reconocer ya la organización espacial de la casa, lo que está delante, lo que está atrás, cómo se van encastrando estos planos, cómo hay además un modo de ir de abajo arriba, ¿no?, de esta planta inferior que está en contacto con la cascada, que se ve como una galería muy transparente, en sombra, una planta intermedia que tiene un poco esa idea como de una galería definida por un balcón saliente en el tramo central, y arriba unas terrazas, etc. O puedo mirar más de arriba y ver justamente esta articulación de terrazas y cómo se van rotando en el espacio, ¿no?, las que corren paralelas al agua, las que se meten de frente al agua, las que se receden todavía más y se ponen en relación con las copas de los árboles. Y podríamos reconocer cómo las tres perspectivas están hechas desde la misma posición, desde el punto de vista del ángulo, ¿no?, pero que lo que cambia es solamente la altura, ¿no? Fíjense cómo siempre la relación de frontalidad y escorzo es relativamente parecida, pero solamente variando la posición de la altura, que es lo que pretenden representar esos segmentos que dibujé, rojo, anaranjado y amarillo en cada caso, que es la relación de alguna manera entre el punto del vértice del balcón y la línea de horizonte, y cómo va bajando la línea de horizonte o subiendo la línea de horizonte en función de cómo vamos cambiando de posición. Bueno, cómo cambia lo que podemos describir del espacio, cómo entendemos estas relaciones entre distintos lugares y la casa, ¿no? Es decir, cómo determinar el punto de vista, es determinar qué lugares vemos a través de cuáles y cómo fijar la prioridad de la organización formal de la casa. Si ahora recorremos, por ejemplo, los trabajos de Ludwig Mies van der Rohe, podría ver estas interesantes cualidades de sus perspectivas, que ahora sí se dedican muy especialmente a poner en valor el punto de vista frontal y la perspectiva con un único punto de fuga, ¿no? Nos ponemos de frente a los espacios y los miramos por un cuadro que ahora no se materializa especialmente, no se trata de poner en valor la ventana desde la cual miramos, sino que estamos metidos en un gran espacio, un espacio como en las perspectivas del Renacimiento temprano, con la forma de una grilla, ¿no?, como de una grilla muy continua, un espacio realmente muy homogéneo, muy regular. Pero lo que le interesa a mí es explicarnos cómo dentro de este espacio infinito prácticamente, ¿no?, la arquitectura regula y determina su organización a partir fundamentalmente de cómo administrar la disposición de planos opacos con cualidades materiales muy definidas. Por eso recurre mucho a estos fotomontajes, ¿no?, donde aparecen como recortes de papeles que representan, por ejemplo, paneles de madera en primer plano, y planos transparentes definidos como fundamentalmente carpinterías oscuras a través de las cuales vemos el paisaje muy luminoso, ¿no? Por momentos esto Mies lo hace de una manera tan sintética que casi no podemos reconocer cuál es la perspectiva, ¿no? Fíjense que para el proyecto de la casa Resort, lo que nos presenta Mies es un espacio interior de la casa,
en el cual vemos un mueble bajo de madera, un mural que representa un cuadro de Paul Klee, digamos, y sobre todo un recorte de una fotografía de un paisaje, que es el paisaje que veríamos desde el interior de la casa hacia afuera. Nos damos cuenta que ese es el paisaje porque hay apenas unas líneas muy sencillas que representan una columna y un sistema de carpinterías y nos permiten entender que hay un pequeño alero entre la carpintería y el paisaje, porque hay un pequeño intervalo blanco entre la carpintería y la foto blanco y negro recortada y pegada. Es decir, apenas con estos indicios entendemos esta condición de lugar, justamente porque lo que se define es cómo ver un lugar a través de otro lugar, ¿no? O sea, cómo se construye ahora la profundidad del espacio a partir de esta secuencia de planos, que son literalmente planos, tan literales que son recortes de papeles pegados, ¿no? Eso es lo que hace Mies para estas investigaciones, ¿no? Pero lo que él dice es, podemos entender ahora la organización del espacio como esta secuencia de planos en esta idea de un espacio casi infinito, donde se integran muy francamente interior y exterior, pero al mismo tiempo el proyecto regula esas relaciones con estos elementos. Podemos entender que estas perspectivas son realmente muy sencillas, ¿no? Grilla de piso, grilla de cielo raso, grilla de carpintería, estructura portante dispuesta también de acuerdo a esa grilla, un mural, ¿no? Que es un plano que divide un espacio de otro y que determina una gran comprensión de la profundidad de campo, ¿no? Podemos entender muy bien que hay por lo menos tres planos nítidamente definidos, ¿no? El del fondo del paisaje, el de la carpintería y el del mural con esta especie de cuadro de colores cálidos en este plano intermedio, ¿no? Entonces tenemos un lugar adelante, ese divisorio, un lugar detrás, entre el divisorio y la carpintería y el paisaje detrás. O estos matices, ¿no? De poner, por ejemplo, un marco negro y grisar apenas un poquito de la superficie definida por ese marco negro, como si hubiera un vidrio que se entona un poquito y que me permite entender que hay algo que regula la relación entre lo que está más cerca de la carpintería y lo que está entre esa carpintería a la derecha, ¿no? Y el primer plano con el mueble o el parapeto de este divisorio de madera. Entonces hay un divisorio de madera, un espacio entre ese divisorio de madera y ese vidrio apenas coloreado y otro espacio de la carpintería. Del otro lado, un sistema de carpinterías que se presenta transparente porque vemos a través de esa carpintería cómo sigue el cerramiento, pero a la vez reconocemos cómo eso tamiza y regula las relaciones entre los lugares. Es decir, está completamente activa esa idea de que la perspectiva es ver a través, ¿no? Ver un espacio que podríamos pensar es un espacio unificado, pero que se ve a través de elementos que definen distintas cualidades espaciales, distintos lugares, ¿no? Dentro de este gran espacio. Y si incursionáramos ahora en algo de los trabajos de Le Corbusier, por ejemplo, podríamos ver cómo reaparecen muchas de estas ideas, la idea de, por ejemplo, cómo ver un paisaje a través de una carpintería y fijar el punto de vista, ¿no? Focal, como con estas ideas bastante parecidas a las de Mies. Pero en estos dibujos vemos cómo Le Corbusier está siempre interesado ahora en unas visiones bastante asimétricas, ¿no? Donde, por ejemplo, ¿no? Tenemos esta idea de un plano de piso, un plano de techo, un plano transparente en la imagen inferior, en el fondo, en la imagen superior a un lado, ¿no? Y cómo efectivamente empezar de nuevo a poner en valor esta forma de ver espacios a través de espacios, en este caso a partir de entender las relaciones de opacidad y transparencia, ¿no? Pero además vamos a ver muy regularmente cómo aparece esta idea de un espacio unificado y al mismo tiempo diferenciado, ¿no? Y esta relación, por ejemplo, izquierda-derecha, un lugar de doble altura y un lugar de dos alturas, con un balcón arriba y un espacio debajo, y esto visto muy asimétricamente, ¿no? Con un lugar grande a la izquierda y el lugar con la doble altura angosto a la derecha. ¿Se acuerdan del cuadro de Piero de la Francesca, ¿no? Y esta relación como de una imagen medio cuadrada a un lado y una faja angosta al otro lado, y esta tensión entre espacio profundo
y espacio chato. Le encantaba ese cuadro a Le Corbusier y mucho de su idea de espacio aparece, como algunos estudios manifiestan, ¿no? Basada un poco en esta hipótesis de cómo pensar esta relación entre espacio profundo, espacio chato, simetría y asimetría, ¿no? Lado izquierdo, lado derecho. Y lo vamos a ver en muchísimas perspectivas esto, ¿no? Cómo ver esta idea como de un espacio de altura, un espacio de dos niveles, cómo entender el problema del apilamiento de un lado, la profundidad de campo del otro, un espacio casi infinito de un lado y un espacio muy lleno de mediaciones arquitectónicas del otro, ¿no? Tenemos como un montón de imágenes de Le Corbusier que trabajan sobre este modo de modelar el espacio, que podemos pensar que no se trata de una idea de cómo hacer perspectiva, se trata de una idea de cómo hacer arquitectura, de cómo pensar las relaciones entre espacios, de cómo pensar la cualidad del lugar como un lugar que está todo como un espacio que genera lugares, pero que no los separa del todo, que los integra y al mismo tiempo va generando diferencias cualitativas, ¿no? Puedo estar arriba, puedo estar debajo del entrepiso, puedo estar afuera en el balcón, puedo estar adentro, puedo estar en la cocina. Cada lugar tiene una cualidad distinta, pero todos están integrados por esta idea de un espacio realmente continuo, pero muy ordenado por esta lógica geométrica de disposiciones, ritmos y secuencias, ¿no? También hay otros espacios públicos de gran dimensión donde la investigación cambia de forma y entonces la idea de cómo pensar el modo de representar el espacio se ve sometido realmente a pruebas dificilísimas, como cómo producir esta perspectiva de este espacio complejísimo, ¿no? De un espacio que se pliega hacia abajo, hacia arriba, nos rodea, se llena de columnas, genera una enorme profundidad de campo, al mismo tiempo está lleno de ritmos y mediaciones. Pero me gustaría entonces volver a que no se trata solo de cómo dibujar perspectivas, sino que hay una relación muy íntima entre ese modo de dibujar y el modo de pensar el espacio. Pensemos, por ejemplo, en la casa Curuchet. Le Corbusier dibuja esta perspectiva de la casa Curuchet, que nos explica un problema bastante claramente, ¿no? La casa Curuchet tiene un primer plano que podemos ver de frente si nos ponemos de frente a la fachada en la calle, y desde ese primer plano bastante transparente vemos emerger formas, espacios, volúmenes en un segundo plano, ¿no? Y en el medio hay espacios transparentes. Y se empieza a producir esta tensión muy interesante entre espacio profundo y espacio chato, ¿no? Entre primeros planos y segundos planos, entre modos de ver a través, ¿no? Si vamos a la casa Curuchet y nos ponemos de frente, vamos a ver, no vamos a ir ahora, vamos a ver unas fotos y nos vamos a imaginar un paseo. Supongamos que nos ponemos de frente, ahí en La Plata, y nos acercamos a la puerta y tenemos ese tipo de relación con la planta, ¿no? Vemos justamente, fíjense cómo vemos cosas frontales y cosas en escorzo al mismo tiempo, ¿no? Y eso cómo determina una idea de un espacio chato y al mismo tiempo un espacio profundo, que está regulado obviamente por un fenómeno de opacidad y de transparencia, de qué es transparente y qué es opaco, ¿no? La puerta es opaca. En un espacio completamente transparente, la puerta fija su posición como si fuera un plano porque está pintada, en este caso, de un color ocre, ¿no? Si paso la puerta, me encuentro con un espacio muy profundo, pero muy asimétrico. Una rampa que sube a la izquierda y un patio que baja y se va para el fondo a la derecha. Si me voy hacia el fondo del patio y me doy vuelta, de nuevo tengo espacios cualitativamente muy diferenciados, ¿no? Como un primer plano muy cerca, que es el fondo del garage, como ven en la flecha roja en la planta a la derecha abajo, donde está esa escultura lindísima de Ennio Iomi en el medio del jardín, y vemos el árbol en el centro, ¿no? Con una columna además que lo marca, y una rampa subiendo como una especie de espiral o de zigzag a mi derecha. Fíjense la relación entre vertical a la izquierda, zigzag a la derecha, y cómo la imagen aparece ordenada por el proyecto, ¿no? Como un contraste entre espacios chatos y espacios profundos. De un lado llego a ver incluso el cielo a través del árbol, subiendo para arriba la copa de los árboles, ¿no? Y del otro lado veo una pared pintada en primerísimo plano. Si
Subo por la rampa y llego al rellano y giro para mirar la calle, empiezo a ver de nuevo esta relación, como fíjense, ¿se acuerdan cómo era ver desde la calle, que veía la puerta y detrás, la puerta como plano, opaco, y detrás las transparencias y la profundidad del espacio en escorzo, ¿no? Bueno, fíjense qué pasa si ahora, en vez de mirar hacia la calle, hacia la rampa que está a la izquierda abajo, miro hacia cómo sube la rampa arriba a la derecha. Veo igual que antes. Veo una puerta como un plano de madera, en este caso plano, opaco, ¿no? Y a través de la transparencia un escorzo, que es la ventana del consultorio hacia la calle a través de las transparencias en escorzo. ¿Lo ven? Entre el árbol y la puerta, ¿no? Esa carpintería, ¿no? que está fugando, que no está de frente porque está con la geometría de la calle, ¿no? De nuevo veo cosas de frente, en primer plano, ordenadas como secuencias, y detrás cosas en escorzo como campo profundo. Y en el medio una puerta plana. Hay todo un debate entre Le Corbusier y Amancio Williams, que es quien va a llevar adelante la dirección de obra de la casa en la primera fase, respecto de cómo resolver la escalera. Le Corbusier la había pensado de una manera, fíjense la planta, lo que está señalado con la flecha, donde la escalera se tomaba como viniendo desde la calle de frente y después giraba. Y Amancio Williams trata de convencerlo, con una serie de dibujos, de que en realidad lo mejor es que no tenga ese arranque de esa forma, sino que se gire y se rearme y no empiece a subir como de izquierda a derecha, como la vemos en la planta dibujada por Le Corbusier, sino que uno tenga que ir hasta el fondo y se choque con la medianera del fondo y recién ahí empiece a subir la escalera. Amancio le manda este dibujo corrigiendo eso a Le Corbusier y lo convence y Le Corbusier acepta y hace efectivamente así la escalera porque se da cuenta que Amancio Williams tiene razón. ¿Y por qué tiene razón? Porque al hacer eso consigue maximizar la profundidad del espacio, ¿no? O sea, consigue que la escalera arranque liberando el perímetro del espacio y que uno llegue a ver la medianera de fondo cuando ve el fondo de la escena, cuando ve el fondo del espacio, y que no se interponga la escalera en el medio, que la escalera quede con un volumen suelto y que uno entienda el límite del espacio en esa pared de fondo, ¿no? Esa corrección es la que permite, por ejemplo, que después cuando uno está en la zona de estar de la casa arriba, pueda ver esta, de nuevo, muy interesante tensión entre el fondo de la imagen, ¿no? Como ver ese espacio profundo a la izquierda, donde uno llega hasta la medianera del fondo y ve la escalera como un objeto flotando en ese espacio y tiene en un plano más avanzado, ¿no? La carpintería pintada de azul con el mueble de madera, etcétera, y cómo se trabaja ese contraste entre un plano a un lado y un plano al otro del espacio, ¿no? Cuando uno lo ve de frente. Y toda esta permanente intención, ¿no? Como veíamos en todos esos dibujos iniciales que veíamos de Le Corbusier, de ver siempre como esta fuga muy profunda del espacio, con un lugar en doble altura y un lugar con un balcón al costado, ¿no? Del otro lado. Fíjense que cuando vemos la casa, tenemos como este espacio alto corriendo pegado a la medianera de la derecha, ¿no? Y del otro lado un espacio que tiene un balcón que llega hasta el primer plano. Lo podemos reconocer, por ejemplo, en la planta superior que vemos arriba a la derecha, donde vemos los números 1 son los volúmenes edificados en la planta alta y reconocemos la doble altura pegada al primer plano, ¿no? Entonces reaparece toda esa organización que veíamos en las perspectivas de un montón de casas antes, del espacio alto de un lado, el espacio chato y en dos niveles del otro, y cómo imaginar la organización del espacio, ¿no? Y cómo esta imagen de alguna manera da cuenta de todas esas perspectivas que ya hemos visto tantas veces en tantos otros dibujos de Le Corbusier, con esa fuga abierta hacia el bosque que está delante de la casa, con toda esa perspectiva de copas de árboles, terrazas, etc., ¿no? Si ahora tratamos de investigar la relación entre esas experiencias corbusierianas y el trabajo de Clorindo Testa, podríamos tomar, por ejemplo, el ejemplo de la casa Di Tella, que evidentemente parece no parecerse a la casa Curuchet, pero vale la pena interrogarla sobre estos mismos problemas de
ordenamiento de lugares en relación al espacio a partir de la idea de la perspectiva, ¿no? Y cómo, por ejemplo, puedo entrar a la casa poniéndome de frente desde la calle, ¿no? Pero resulta que, de nuevo, como en la casa Curuchet, la calle está girada respecto de las medianeras. Y, de nuevo, si abro la puerta, veo cosas de frente y cosas en escorzo. Y veo una rampa que sube. Y se produce un espacio muy profundo que está también regulado por objetos que están en primer plano, ¿no? Si subí por la rampa de entrada, que es aquello que vemos a la derecha o más bien en el centro de la imagen, ¿no? La rampa es lo que termina en el fondo de la imagen como una especie de, en el centro de la imagen hacia abajo, una especie de área luminosa, es justamente el lugar por el que entré a la casa, subí por esta rampa, llegué a esta alfombra y puedo seguir subiendo por una rampa para seguir yendo hacia el frente de la casa ahora, volver después de haber ido al centro al fondo, digamos, de alguna manera de la parcela, volver hacia el frente. ¿Se acuerdan que todo eso nos pasaba en la casa Curuchet, no? Nos está moviendo por el espacio testa de un modo muy parecido a como nos movía Le Corbusier. Pero ahora la cualidad de los elementos es bastante distinta. Se trata de un espacio más definido por las horizontales, más apretado, que corre bastante de medianera a medianera, ¿no? Pero que, de nuevo, nos permite pensar un poco este problema de cómo veo cosas a través de cosas. Fíjense como ahora lo que empieza a aparecer es una especie de carpintería muy rara, que es como una vidriera, como una vitrina, que es la ventana que da al patio, a esa especie de patio jardín, pero que por momentos avanza mucho hacia adelante, se pliega y produce un espacio que es interior, pero está separado por un vidrio de un exterior, ¿no? Un lugar bastante raro, que acompaña a la rampa que sube. Y si me desplazo por este mismo lugar más hacia la izquierda, me encuentro ahora con otro modo de ver el jardín en el cual desde el área de comer puedo ir hacia el escritorio en el frente de la casa a través de otra rampa, pero que ahora es como un tubo de hormigón que nos muestra un espacio adentro de otro espacio. Paso por ese tubo, paso por adentro del jardín, ¿no? Y ni me entero, voy como de un interior a otro interior, pasando por un exterior que puedo percibir a través de estas carpinterías, pero que después queda oculto a partir del tubo de hormigón. Bueno, ¿qué es esto si no es ver a través, ¿no? ¿Qué es esto si no es modelar el espacio a partir de la idea de perspectiva, a partir de cómo ver un lugar a través del otro, cómo ordenar los elementos, integrar la forma, definir los lugares y volver ese espacio que parecía un espacio continuo, homogéneo para la idea moderna, ¿no? Un espacio lleno de mediaciones, lleno de diferencias, lleno de lugares intermedios, de umbrales, de modos de pasar de un lugar al otro, ¿no? Este es el tema con el que vamos a trabajar, cómo avanzar de estas ideas de espacio, de límite que hemos investigado en la unidad 3, a desarrollar el uso de la perspectiva como un modo de investigar cómo se define un lugar, cómo encontrar un punto de vista, cómo reconocer las relaciones entre las distintas determinaciones de los límites del espacio para entender justamente cómo se cifra este problema de medida, de proporción, con el problema de la definición de los límites, la función de la opacidad y de la transparencia, el modo de ver cosas a través de cosas y comprender, ¿no? Ahora una nueva dimensión de la forma arquitectónica, la dimensión del lugar. Y atravesar esta pregunta ahora en los dibujos, ¿cómo construyo un lugar con estos dibujos? Bueno, ahora viene la parte en la que nos ponemos a trabajar.